Batallón de Jubilados presente. La batalla es nuestra. Súmense a la lucha y comencemos la revolución de las canas. Por el derecho y la justicia del trabajador. Bienvenidos, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un jueves más aquí en la Revolución de las Canas. Ya, ¿qué día es hoy tú? 8 de septiembre, santo cielo, 9 meses del año. ¿Se acuerdan cuando empezaba el año? Decíamos que faltaba mucho. Y ya se está acabando el 2016, oiga usted. Nada más los que nos acabamos somos nosotros, pero el año ahí sigue, los días siguen, son como una repetición de ellos mismos. Cada año empieza el primero y así hasta 365 días después, y ahora con ustedes el año nuevo. Oye, Héctor Pimentel, muchas gracias por el apoyo que nos das a este programa. Les quiero comentar que este jueves invité al compañero José Antonio Rodríguez Olvera. No es José Antonio Mid Curibreña, ese es otro José Antonio. Aquí no hay cambios, aquí sigue el mismo José Antonio Rodríguez Olvera, que es un demonio, anda, sigue, no pares, sigue, Toño, sigue siendo la arenita en el condón de el INAI, antes IFAI. Y bueno, siempre anda con novedades y con cosas, pero yo me voy a permitir presentarlo. Bienvenido, mi querido Toño, ¿cómo te va? Gracias, César. Bien, César, un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan a través de estos micrófonos y cámaras de Radio ESME. Un saludo a todos aquí, los compañeros que hacen posible la transmisión de este programa. Pues nada, César, aquí estamos nuevamente, muy agradecido por la invitación nuevamente. Oye, andas desatado, Toño. Ahora, Toño está asesorando a la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana. Oye, Toño, sé que se está preparando un congreso de la Confederación para el 28 de este mes. Justamente dentro de 20 días, el miércoles 28, espérate que está sonando esta cosa, y pues mientras, la revolución de las canas. La revolución de las canas. La revolución de las canas. No, ya, bye. Sí, César, es correcta la información que estás brindando. Tuve una plática con los representantes de la Confederación de Jubilados y Pensionados Adultos Mayores de la República Mexicana, y pues me hicieron esa deferencia, ese honor de invitarme a formar parte en un grupo de asesoría política e información. En este caso, pues toda la información que se pueda recabar a través de esta ley de acceso a la información pública. Ahí vamos a desempeñar esa labor. Para mí fue muy grato que me hayan invitado y por supuesto acepté la invitación. Esto es reciente y también sí, tienes razón, el próximo 28 de septiembre se cumplen 10 años de la constitución de esta confederación a nivel nacional. Sí, efectivamente, la fecha exacta es el 26 de septiembre.
del 2006, pero obviamente son 10 años. Se va a hacer el 28 porque es miércoles. Aprovechamos que hay la reunión del grupo de jubilados del ESME, que siempre ha sido un grupo muy nutrido y participativo. Entonces creo que es una buena idea conjuntar esas fechas. La Confederación de Jubilados tiene pues un reto mayúsculo, porque tenemos ya lo que va del sexenio de una embestida sistemática contra las jubilaciones, las pensiones, contra los adultos mayores. Está una embestida a nivel internacional. Se ha tomado mucho el ejemplo de Grecia. Grecia es un ejemplo de cómo los gobiernos, las grandes corporaciones, particularmente financieras, están agrediendo las jubilaciones y pensiones, porque el sector financiero, muy voraz, está queriendo llevarse para su molino toda el agua de las pensiones, con el pretexto de que le ayuda a los gobiernos a descargar sus pasivos laborales en materia de pago de pensiones, etcétera. Pues le dice: mándamelas para acá. Crearon las Afore allá por 1982, en la época de el granuja de Pinochet, y desde ahí vienen las Afore, y ya se corrió como una peste en todo el planeta. Y en México pues había 21 Afore, ahora solamente hay 11, y la tendencia es a que haya nada más 4 o 5, porque se va acumulando, se va concentrando el poder financiero y en unas cuantas manos, la mayor parte extranjeras. Hay una tendencia a mezclar cosas, por ejemplo, la deuda pública, que aparentemente no tiene nada que ver con la cuestión de las pensiones, pero ellos se encargan de juntarlas y decirle al Estado mexicano: oye, tienes un pasivo laboral enorme, a ver cómo corriges eso. Y mira, ya está la tendencia para fregar a las pensiones. Ahorita vamos a hablar extensamente de eso, pero la cuestión que yo te quiero comentar, Toño, porque tiene que ver con una cuestión que andas tú investigando siempre, es que a partir de la reforma energética se convierte en deuda pública el pasivo laboral de Pemex y de CFE. Esa parte a mí me interesa mucho, porque tú me hiciste favor de entregar un documento que creo que vale la pena darlo a conocer aquí, porque a mí me genera dudas, pero también me da cierta certeza jurídica por ahí, a partir de un fenómeno financiero que se dio ahí, y que tú has conseguido ese documento en donde el Estado mexicano asume el pasivo laboral de CFE y de Pemex y lo convierte en deuda pública. Eso es garantía, Toño, de que le van a pagar sus pensiones, sus jubilaciones a los de CFE y de Pemex. En términos jurídicos, yo te diría que sí, César. Este método que utilizó el gobierno tiene el título de asunción. Es una asunción del Estado, en este caso el gobierno federal, para la obligación de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias. ¿Qué vendría siendo en términos llanos una asunción, César? Pues es adquirir una deuda o pasar de manos de uno a otro
un adeudo. Esa vendría siendo la solución. Esto está publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 24/12 del 2015. O sea, no tiene esto. Para esto se tuvieron que haber dado los cambios, obviamente, en la reforma estructural. Dentro de los considerandos, dice que el transitorio tercero del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Deuda Pública, publicado el 11 de agosto de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, decreto, establece que el gobierno federal podrá asumir una proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones en curso de pago, así como las que correspondan a los trabajadores en activo de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, reconocidas el 12 de agosto de 2014 y registradas actuarialmente en sus estados financieros conforme a las estipulaciones contractuales vigentes en esa misma fecha, que conforme a dicha disposición, el gobierno federal podrá asumir una proporción de tal obligación siempre que dentro del año siguiente a la entrada en vigor del decreto, Petróleos Mexicanos, primero, alcanzar un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo aplicable en Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. 2. Modificar el reglamento de trabajo del personal de confianza de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. Y 3. Implementar un programa de austeridad en el gasto. Que en términos de transitorio tercero del decreto, las modificaciones antes señaladas deberán: 1. Conllevar en el mediano plazo a una reducción de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. 2. Establecer al menos que las pensiones o jubilaciones de los trabajadores de nuevo ingreso sean financiadas bajo esquemas de cuentas individuales que permitan la portabilidad de derechos con el sistema de ahorro para el retiro. 3. Establecer un ajuste gradual a los parámetros para determinar las pensiones de los trabajadores activos, incluyendo la edad de retiro, para reflejar el cambio en la esperanza de vida, con el objeto de ajustarla a los parámetros establecidos en los demás sistemas de pensiones y jubilaciones de las instituciones del gobierno federal. Esto es, a grandes rasgos, los considerandos para poder tener este acuerdo. Es un acuerdo, y las disposiciones de carácter general relativas a la asunción por parte del gobierno federal de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias. Aquí incluye en este documento dos cosas. Una, que el sindicato apruebe la modificación del contrato colectivo de trabajo. Ahí, sin duda, ¿tú crees que Romero Deschamps va a decir que no? No, de hecho ya esas están dadas, ¿no? Ya está, ¿no? Por supuesto que Romero Deschamps dice, ¡Sordens, jefe! Y la otra es que, previo, la Auditoría Superior de la Federación debe hacer una auditoría para determinar el monto de ese pasivo laboral de Pemex. Y a partir de ahí ya el gobierno asume todo el rollo. Aquí hay una parte que me parece tremendamente importante. Hay una certeza jurídica para el jubilado de Pemex, en el sentido de que aunque Pemex esté quebrado y hagan lo que hagan, mi pensión me la va a pagar el gobierno, porque lo asume como deuda pública. ¿Es correcta esa apreciación, Toño? ¿Puede ser certeza jurídica o no? Te voy a leer el capítulo 3 de este acuerdo. Maldición. Y tú vas a sacar estas conclusiones. Mira. Venga. Ajuste al monto de los títulos y el mecanismo de pago. 10. El importe de los títulos se reducirá en caso de que futuras modificaciones al contrato colectivo de trabajo, a sus convenios administrativos sindicales o al reglamento de trabajo del personal de confianza de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias tengan como consecuencia directa o indirecta revertir o disminuir la reducción
validada y o incrementar el monto de su pasivo por jubilaciones y pensiones. O bien, cuando se presente cualquier acto o hecho de terceros distintos a Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias que tengan dicha consecuencia. Ok. Bueno, ahí ya el trabajador de Pemex está sujeto a un montón de cositas que tienen que ver con la aplicación de la ley, pero más allá, con la voluntad de pagar o no del gobierno. Uh-huh. Yo creo que el convenio ese que tú nos hiciste llegar, que es un compromiso del gobierno de asumir en tanto una asunción de la deuda de ese pasivo laboral de Pemex. Ahí hay un compromiso. Esto yo obviamente lo toco porque hay un compromiso del gobierno federal para pagarle a los jubilados la cuota de jubilación, a los jubilados de Luz y Fuerza del Centro, el artículo 5 del decreto. Allí dice que es el gobierno federal el que se hará responsable del pago de la cuota de jubilación. Aquí es un compromiso del gobierno federal y conlleva que tácitamente asume, se puede decir, la asunción de la deuda que persiste convertida en un pago de jubilación metida al presupuesto. Es una deuda pública de algún modo, porque te mete al presupuesto y se compromete a pagarte. Aquí lo que a mí me da certeza es que no es el SAE el que se hace responsable del pago, sino el que se hace responsable del pago es el gobierno federal. A través del SAE o de Hacienda o de CENER, no importa, es el gobierno federal que se compromete a pagar. Todo esto lo traigo a cuento, Toño, porque el proceso, el decreto de extinción habla de una actividad del SAE como liquidador hasta en tanto dure el proceso de liquidación. Formalmente ya se terminó ese proceso. Ahora, ¿qué sigue? ¿El SAE seguirá pagando? ¿O ya terminó ahí su responsabilidad como ente liquidador y ya puede decir, pues ya terminó el proceso, me retiro y a ver, gobierno federal, ¿qué dispones? Yo digo, hay señales, para mí son señales positivas, de que el SAE, admitió hace poco el tercer tanto de las cartas designatarias de los jubilados de Luz y Fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Yo hago mi testamento para mis deudos cuando yo muera. Aquí en el ESME se llama carta designataria. Aquí yo designo a quién se le deja mi seguro sindical. Se hacen 3 tantos. Antiguamente, un tanto era para Luz y Fuerza, otro tanto era para el sindicato y otro tanto para el trabajador. Mi señal que yo veo positiva es que el SAE admitió hace poco el tercer tanto de las cartas designatarias. ¿Qué quiere decir eso? Que de los 3 tantos, un tanto se le dio al SAE. Yo tengo recibido del sello de recibido del SAE el tanto que me toca a mí. Por lo tanto, ahí, cuando yo muera,
en el año 1585. Por ahí sí, más o menos. Voy a dejar en mis cartas el sobrecito que dice el SAE recibió, tiene el sello de recibido del SAE, y mis deudos tienen que ir a buscar al sindicato, al prosecretario de jubilados, al secretario de actas, etcétera, y los dos, mis deudos y el representante del sindicato, tiene que ir al SAE y decirle al SAE: aquí hay 2 tantos de 3, tú tienes el tercer tanto, vamos a abrirlos para que tú veas que son iguales, que contienen lo mismo, y te comprometas a pagar. Ese es un compromiso del SAE al haber recibido el tercer tanto de la carta designataria. Eso a mí me da una esperanza, me da cierta certeza, cierta certidumbre de que pues el SAE va a seguir ahí. 2, ¿qué es lo que me hace pensar, usando la lógica más elemental? El SAE ya tiene una infraestructura en el sistema de pagos de las cuotas de jubilación. ¿Qué es eso? Pues tiene todas las claves de los conceptos para el pago, para deducciones, etcétera. Tiene el número de trabajador de cada jubilado, tiene los bancos a donde hace los depósitos. Es decir, es todo un sistema que ya está ahí. ¿Para qué lo quito? Si yo fuera Videgaray, perdón, si fuera José Antonio Mid Curibreña, el nuevo de Hacienda, si yo fuera el nuevo de Hacienda, le diría al SAE: oye, pues ya síguete pagándoles. ¿Para qué quitar ese sistemota tan grandote, ¿no?, para pagarle a cerca de 19,000 jubilados y hacer otro rollo? No, ya es mucho burocratismo. Sigue pagándoles. Además tienes el compromiso de pagar hasta el último sobreviviente de ese universo de jubilados. Es decir, veo por un lado cierta certeza, cierta certidumbre de que hay mecanismos que me garantizan que el SAE va a seguirme pagando. Pero por otro lado, Toño, todos los días desde hace 4 o 5 años vienen duro y dale contra las jubilaciones, pensiones, vienen duro y dale contra el pasivo laboral del gobierno, bla, 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 bla. Y eso me espanta, porque el sector financiero nacional e internacional quiere quedarse con todos esos billetotes y manejarlos ellos. Ya no quieren que el gobierno maneje nada y le quieren quitar todo ese rollo de las pensiones al gobierno, pero que se los pase a los bancos, a las Afore. ¿Cómo ves ese panorama ahora que estamos pues en vísperas de este Congreso, en 20 días de la Confederación? Sí, César, mira, sí, en cuanto a las preguntas que haces y los cuestionamientos que has vertido aquí, en el primer punto en el que tú tienes esa esperanza de que el SAE siga siendo en la parte administrativa quien maneje las condiciones que ya están estipuladas por los derechos propiamente adquiridos de todos ustedes, que él es quien solicita a los recursos a la Secretaría de Hacienda para el cumplimiento de este derecho. Es verdad, en los documentos que se han mostrado aquí se habla muy claramente de que el Estado es el responsable de cumplir con esa obligación. Es el Estado, no es nadie más, ¿no? ¿Qué va a pasar una vez liquidados todo esto? Hay que poner mucha atención precisamente en todos estos documentales que por obligación de ley, hay una ley de los libros blancos por ahí, debe de emitir este órgano liquidador, que es el SAE. El SAE tiene la obligación, ya hay 59,000 hojas de ese documento,
de la desincorporación y extinción y liquidación de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Este documento se acaba de solicitar también, pero nosotros en particular nos estamos refiriendo a la parte ya de liquidación, o sea, ¿qué va a pasar una vez liquidado, ¿no? Tu servidor ve tres posibilidades, ¿no? El SAI tiene amplias facultades para seguir administrando esto. El SAI las tiene. Tienes razón, ya cuenta con una infraestructura, ya cuenta con todos los elementos para seguir atendiendo esta disposición. Pero también el SAI tiene, dentro de esas amplias facultades, la facultad de modificar o proponer ante la Secretaría de Hacienda los cambios que a derecho o jurisdiccionalmente procedan, ¿no? Eso implicaría que podría proponer él que ya otra dependencia, que en este caso sería la Secretaría de Hacienda, se encargue de ir a dar el pago directo hacia estas cuentas individuales. Otro de los escenarios posibles sería, porque tiene estas amplias facultades, repito, que SAE nombrara a un particular para llevar a cabo dicha administración. No, a ver. Perdón, Toño, pero tendrá esa facultad, pero no se vale que lo derive hacia un particular por una razón. El artículo 5 habla de que es el gobierno federal el que tiene el compromiso, la responsabilidad de pagar. Si tú lo derivas hacia un particular, liberas al gobierno federal de ese compromiso. Y yo como sindicato me ampararía. ¿Que no? Sí, pero no es así, César. ¿Por qué? Es en la parte administrativa. Ok. O sea, contablemente alguien puede llevar esos estados financieros, ¿no? ¿Estaríamos hablando de un fideicomiso? No, para nada, no. Estamos hablando de una parte meramente administrativa. A un particular puede Así ser es. un banco. Sí, puede ser un banco, puede ser una aseguradora, algo. Una figura así, pero no propiamente un fideicomiso, no es así. Es meramente administrativo, es de que el SAI diga, bueno, pues yo nombro a tal grupo de contadores para que ellos lleven toda la contabilidad de ellos van a hacerse de los recursos para hacer el pago a través de Hacienda y demás, ¿no? Es un trámite meramente administrativo. No tiene que ver nada con fideicomisos, ni que vaya a cambiar la forma o que vaya a cambiar o trasladarse, como en este caso de la Asunción, el adeudo hacia otro ente, ¿no? No, eso no es así. Y esa es la certeza que sí debes de tener. Ahora, tú también hablas de lo que son, ya en cuanto a los trámites, en cuanto a la figura de la colectividad, la apertura de esas cartas signatarias, ¿no? Que debe haber tres partes, ¿no? En este caso, pues para mí la parte importante pues debe ser la representación colectiva, ¿no? Me supongo que así es el enfoque. Dentro de la ley del trabajo, dice así: la Secretaría del Trabajo y Previsión, una vez que haya registrado un sindicato, enviará copia de la resolución a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En la Secretaría de dicha Junta debe existir las constancias de registro de los sindicatos de jurisdicción federal, que es el caso. El registro del sindicato y de su directiva, otorgada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o por las juntas locales de conciliación y arbitraje, produce efectos ante todas las autoridades. Como la ley no distingue ante qué clase de autoridades, debe entenderse que el registro de los sindicatos produce efectos ante toda clase de autoridades, aunque no sean de carácter laboral. Yo creo que con esto se está dando esa certeza de tener firme, a través del sindicato, esa representación. Eso que acabas de decir, Toño, es tremendamente importante porque, uno, hay muchos jubilados, lamentablemente, que se han ido con Jorge Sánchez, otros con Jorge Tapia, otros andan en la nada, andan en el pinche limbo, y otros se van con el gordo, en fin, pero no se van con el sindicato. Ese es un problema que hay que resolver de inmediato. Aquí, el único, de acuerdo con eso que acabas de decir, que te representa tus intereses como jubilado, es el sindicato. Ningún otro
ni asociación civil, ni nadie en lo personal. Es la institución sindicato el que te está representando ante las autoridades. En este caso, pues Hacienda es una autoridad. Así es, porque no tiene que ser meramente laboral. Exacto. Allí yo veo que hay una terrible confusión de muchos compañeros que dicen, no, pues ya a mí ya me pagan, al sindicato ya, ¿para qué voy? ¿A qué voy? ¿No? Están mal, porque quien es el interlocutor del jubilado ante las autoridades es el sindicato. Ninguna otra figura jurídica lo es. Eso debe quedar claro para todos los jubilados del sindicato. Si no es así, pues están mal. Aquí hace falta mucha comunicación, no solamente para informar, sino para atraer, para conquistar de nuevo a todos esos jubilados que están por ahí dispersos. ¿Qué puedo hacer yo como sindicato para atraer a todos esos compañeros? Yo creo que hay que comunicar estas cosas que estamos platicando aquí en la Revolución de las Canas. Estas cuestiones donde el sindicato tiene personalidad jurídica para representarte ante cualquier autoridad. Eso, que le quede claro a todos los jubilados del ESME, no es Jorge Sánchez, no es Tapia, no es el Gordo, no son aquellos compañeros que decidieron aliarse con el enemigo, no, porque te están engañando y hasta te bajan tu lana. Y bueno, perdón, pobrecitos de los compañeros que han caído en esa trampa, que cada vez veo que son menos porque ya han ido cachando, sobre todo a Jorge Sánchez. Pero el sindicato también debe de hacer una labor de seducción, debemos atraerlos. Yo creo que una buena comunicación, informándole al jubilado de todas estas cuestiones, y creo que la Confederación puede ser una vía para eso, porque tiene o puede tener una estructura que le llegue a todos los jubilados del ESME. Pero bueno, eso es otra cosa. Así es, César, y aclarando ciertas dudas, aquí yo te muestro, según esta Ley Federal del Trabajo, esta disposición que dice así: dentro de los requisitos que debe cumplir uno para la constitución de un sindicato y demás, al final de esos requisitos y documentos dice: la representación del sindicato se ejercerá por su secretario general o por la persona que designe su directiva, salvo disposición especial de los estatutos. Esto también va a aclarar otras dudas, porque dice: los miembros de la directiva que sean separados por el patrón o que se separan por causa imputable a éste, continuarán ejerciendo sus funciones salvo lo que dispongan los estatutos. Si en los estatutos de los sindicatos no existe disposición por la cual se autorice a cualquier persona de la mesa directiva para que represente al sindicato ante las juntas de conciliación y arbitraje, solo el secretario general o las personas expresamente autorizadas podrán representar al sindicato en cuestión. Eso es tremendamente importante, porque ¿qué dice el estatuto? Ya está reconocido el estatuto. Así es. Ya digamos que la Dirección General de Registro de Asociaciones tomó nota del último estatuto, que me dices que es de julio de este año, ¿verdad? 2016, sí. De 2016. Bueno, ¿qué dice eso? Bueno, pues dice claramente que existe un prosecretario de jubilados. Eso le da certeza jurídica al jubilado para ser representado ante la autoridad laboral en este caso. Pero más allá, ante Hacienda o ante quien sea.
Eso está explícito, está totalmente claro. Qué bueno que lo leíste, Toño. Qué bueno que andas rescatando estos documentos, porque mi intención es que los 2 o 3 jubilados que nos están oyendo, pues corran la voz de que solamente el sindicato puede defenderlos, y dentro del sindicato el prosecretario de jubilados. Aquí hay una parte que me brinca un poco, que dice el secretario general o la persona a la que designe el secretario general. Aquí no es el secretario general el que designa al prosecretario de jubilados, es el estatuto. Así es. Entonces, está claro, bueno, más claro ni el agua. ¿Por qué darle vueltas? Yo voy a permitirme uno de estos días hacerle una sugerencia a mi amigo Martín Esparza Flores acerca de este problema, en base a esto que estás leyendo, Toño, y en base a una lógica y en base a una búsqueda de certidumbre, para que no quepa duda que miren, los viejitos del sindicato ya estamos en las últimas, nos quedan muy pocos años, pero esos pocos años que nos quedan de vida tenemos derecho a pasarlos en paz, a vivirlos con dignidad, a vivirlos con tranquilidad. Yo les puedo jurar que tengo cierta incertidumbre, me falta una certeza jurídica para dormir bien. Duermo mal cada vez que me acuerdo, híjole, ya terminó el proceso de liquidación, el SAE se puede ir, y ¿qué sigue? ¿Quién nos va a pagar todo? Esa incertidumbre me come las entrañas, me está jodiendo el sistema nervioso, me estoy haciendo casi sonámbulo. Hablo solo en las noches, me paro, busco el contrato colectivo y no lo encuentro. En fin, todo eso, carajo, tenemos derecho a vivir nuestros últimos años con total tranquilidad. Y eso solo nos lo puede dar el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y no sé si esté en lo correcto, me corrige si no, César, pero todas estas disposiciones que hablan sobre una representación, me parece que el que está más centrado en ese tema es el propio SME, que sí cuenta con esa representación estatutaria. ¿O me equivoco, César? Tú me sacas. No, sí, porque mira, hemos dicho que aquí en este programa estamos en deuda, los jubilados particularmente, con Agustín Sánchez de Lin, porque en 1956, cuando se hizo la reforma del estatuto, la reforma profunda, la buena, no la de Jorge Sánchez en los 80, no, la de 56 creó la figura de prosecretario de jubilados. Entonces, si ya tenemos eso ahí, está en el estatuto, gracias Agustín, donde quiera que estés, oigan, hay que aprovecharlo, por el amor de Dios. El sindicato nos da esas certezas, pero yo quiero tener una absoluta y total certidumbre jurídica, en el sentido de que de aquí en adelante me van a seguir garantizando el pago de mi cuota de jubilación. Y si no, César, y si no fuera así, tienes que contar con esta representación colectiva. Es correcto, yo confío enormemente en mi sindicato, por eso no me voy. Aquí estoy y le reclamo a aquellos compañeros que se han alejado del sindicato. Yo entiendo una parte, ciertamente esa vida un poco sedentaria, ¿no? Te aleja de muchas rutinas de la vida. Te aleja de tu sindicato, ya te dedicas a los nietos, a tu mujer, a la familia, a leer o a dormir o a no soltar el control, pero de la tele, güey. Entonces,
entiendo esa parte medio comodina, pero también apelo a la conciencia de clase, a la conciencia sindical. Si yo le debo todo a mi sindicato, tengo que seguir dándole el apoyo a mi sindicato. ¿Cómo? Pues yendo a la asamblea, yendo a las marchas, estando atento, estando pendiente de qué pasa con mi sindicato. Hago un llamado a todos mis compañeros jubilados a que no se pierdan. Es maravilloso militar en el sindicato, pero más allá, por su propio beneficio, vengan al sindicato, asegúrense de que sus intereses están bien resguardados. El sindicato como ente colectivo es una maravilla, es algo genial, es algo que ya se va perdiendo. No olvidemos que el neoliberalismo tiene la tendencia a liquidar sindicatos. Al neoliberalismo le estorban los contratos colectivos y le molestan los sindicatos. Quisiera tener vía libre para hacerse recontra multimillonarios sin problemas. Por eso inventaron el outsourcing, por eso modificaron la ley del trabajo, para que se les facilite todo y ya no nos podamos organizar. Pero, camaradas del ESME, ya estamos organizados, ya estamos aquí, ya tenemos una protección, ya tenemos una certeza estatutaria, ya apliquémosla, hagamos uso de nuestro derecho de ser defendidos por el Sindicato Mexicano de Electricistas. Por favor, no le den cuerda a Jorge Sánchez, por favor, porque se van a arrepentir. Toño, ¿cómo ves tú? Bueno, yo creo que con esto que acabamos de dar a conocer, César, pues es muy clara la cuestión jurídica en cuanto a quién sí tiene representación y quién no, ¿no? Que esto va más allá de eso, ¿no? Esto nosotros lo sabíamos desde un principio, pero con estos golpes que se dan mediáticos, estas publicaciones que se dan nada más así a la ligera y que es que ese sindicato ya no existe, ¿no? Ya nada más es una cuestión social, ¿no? Efectivamente, hay el derecho público y hay el derecho social. Nosotros estamos insertos en el derecho social y también en el público. Pero esa calidad social es la que no debe perder el sindicato. Ese es lo que no se debe de dejar de ver en su proporción, en su dimensión de vida. ¿Por qué? Porque hay una simple y sencilla razón. Tenemos 100 años de historia, César. 100 años que no se deben de hacer así a un lado a la ligera. Mucha gente, y ahí sí te voy a pedir tu opinión, piensa que el sindicato solamente son 541 trabajadores porque tienen un contrato colectivo. Mira, buena pregunta, porque efectivamente, desde un ángulo, el sindicato cuando tiene un contrato colectivo de trabajo con una empresa y tiene ahí 541 trabajadores, es cierto que esos 541 trabajadores son miembros activos del sindicato. El resto no tiene ninguna relación contractual con ninguna empresa. 14.500 van a tener una relación con una cooperativa. Son miembros del sindicato y en su momento trabajarán en su cooperativa. Pero todavía no se da eso. Ya vemos 19,000 jubilados del ESME que estamos afiliados al sindicato, que somos miembros activos también, de acuerdo con el estatuto. Es un sindicato de 35,000 gentes, pero solamente 541 tienen una relación contractual en este momento. Bueno, pero el sindicato, con su comité central, representa a los 35,000. Entonces, la dirección del sindicato hasta ahorita está representando a los 35,000. Hay una relación sindical con los 35,000. Sin embargo, en los hechos hay un fenómeno muy curioso.
14,500 recibieron, como parte de una indemnización colectiva, recibieron fábricas, talleres, predios, naves industriales, etcétera. Eso lo aportan a la cooperativa El F del Centro. En ese momento, los 14,500 son parte de la cooperativa y son parte del sindicato al mismo tiempo. Son los mismos. Están ahí en las dos entidades, en las dos organizaciones, la cooperativa y el sindicato. Aquí hace falta hacer una diferenciación. Es cierto que una cooperativa es dueña de cosas, es dueña de una estructura para vender cosas, para producir cosas y venderlas, ¿no? Tiene un objetivo de lucro, ¿no? Un sindicato en su constitución no tiene objetivos de lucro. Hay que distinguir eso, hay que diferenciarlo, porque los 14,500 van a tener un objetivo de lucro y los beneficios de ese lucro, de la comercialización de todos los productos que haga la cooperativa, van a ser repartidos de manera colectiva, de manera comunitaria, solidaria. Estamos ante la posibilidad de una cooperativa sui generis, que si mantiene esa cuestión ideológica de clase, todo lo que hay ahí es colectivo, es una propiedad colectiva. Las fábricas, talleres, naves industriales, oficinas, predios, etcétera, el colectivo SME se lo da al colectivo cooperativa. Esa parte es la naturaleza de clase de los dos, de la cooperativa y del sindicato. En el momento en que eso se pierda, que se pierda lo colectivo, hay un riesgo de que la cooperativa, si no es colectiva, se convierte en una cooperativa capitalista, porque entonces ya no funcionaría con un reparto de utilidades colectivo, solidario, comunitario, sino en función, no, es que yo aporté más que tú y yo merezco mejores utilidades que tú, ya es una relación capitalista. ¿Cómo reglamentar esto, Toño? Ese es el reto, esa es la imaginación. Hay que ser muy creativos, hacer un reglamento de operación de la cooperativa que no pierde esa naturaleza de clase, y hay que hacer por su lado una norma estatutaria en donde el sindicato conserve también la parte colectiva que ya tiene en sí por antonomasia. Si somos un colectivo que tiene una cooperativa y somos un sindicato, somos los mismos. Hay que hacer la diferenciación para que los beneficios de la cooperativa sean de manera homogénea, equitativa, pareja, comunitaria, solidaria, etcétera. Hay que evitar la tentación de los privilegios. Tiene que haber mucha honestidad, mucha claridad en los objetivos. Un sindicato que tiene más de 100 años de historia y de historia colectiva exitosa, pues no tiene por qué echar a la borda por una cooperativa, por un malentendido, por un mal momento, por no redactar bien las normas. Se puede hasta desaparecer al sindicato en aras de conservar la cooperativa o al revés. Hay que evitar eso y hay que hacer que las dos se vayan para arriba y sigamos haciendo historia. Así es, César. Y con respecto a esa ya vamos a vernos aquí un poquito ya más hasta románticos, ¿verdad? Sobre esa relación
que va a haber, que ya de hecho en los documentos ya está implícita, está la cooperativa y el propio sindicato, ¿no? Hasta donde nosotros tenemos la información, las fábricas, talleres, predios y demás que van a ser utilizados para la propia cooperativa, para su uso y obviamente la materia de trabajo, fueron dados en título propiedad al propio Sindicato Mexicano de Electricistas. Eso nos lleva a una parte importante. El Sindicato Mexicano de Electricistas es una persona moral. Es bien cierto que uno dice, es mi sindicato, sí. En la cuestión ya de infraestructura, no, porque en infraestructura el sindicato pues es de todos, pero tú no puedes decir yo me llevo mi tabique porque es mío, no hay eso, estatutariamente no existe. Entonces eso ahí nos convierte en un sujeto social en el que pues todo lo de aquí es de todos, ¿no? Como persona moral. Dicho esto, el sindicato, no sé yo bajo qué esquema, bajo qué es cuestión jurídica, traslada esos bienes hacia la propia cooperativa. La cooperativa está constituida como un ente así nada más. La propia generadora y la empresa mercantil, ese es otro, y estamos hablando de aquí del sindicato. ¿Cómo se unió esto en esta relación? Pues a través de la reforma estatutaria. Aquí yo tengo el estatuto que está dado aprobado ya, la toma de nota estatutaria por la Subsecretaría del Trabajo. El expediente es el 105096-48 y la resolución es la 211-2.23947. Es con parte fecha de la arenita del condón. Así es, sí. Excelente. Es fecha de 1 de octubre de 2015. Síguelo. Y dicen los estatutos, miembros activos. Son miembros activos, ese es el artículo 7º. Todos los que siendo trabajadores o jubilados de las personas mencionadas en el artículo 1 o pensionados de renta vitalicia o socios de la cooperativa del F del Centro hayan sido admitidos en el seno del sindicato y no hayan renunciado a él ni sido expulsados del mismo. Si yo tengo aquí una relación íntimamente ya ligada mediante esta reforma estatutaria con la cooperativa, quiere decir que estos bienes que se trasladan a la misma, ya sea por cualquier figura, que yo creo que es el comodato, porque sería la mejor, no quiere decir que esos bienes ya no sean propiedad del sindicato. Esos bienes siguen siendo tuyos, pero tú los estás dando en préstamo a la cooperativa. Correcto, entonces, sí. En una cuestión social, esos bienes son míos, de origen, por la persona moral que es el Sindicato Mexicano de Electricistas. Operativamente, con fines de lucro, como tú lo acabas de decir, ya son parte también, y yo lo conformo mediante un certificado que me dieron de la cooperativa LF Centro. O sea, son los mismos. Estamos haciendo un traslado, pero son las mismas personas. Entonces, ¿eso a qué nos lleva, César? Pues a decir que dentro de la cooperativa todos tenemos los mismos derechos y las mismas garantías y por lo tanto tenemos la misma condición de igualdad. Eso es correcto. Bien, Toño, así es, así debe de ser. Esa es la naturaleza de clase de los trabajadores, en el sindicato o en la cooperativa. Quiero hacer un comentario. Yo creo que la cooperativa tiene un universo, una proyección tremenda, sí, porque puede crecer a niveles insospechados, puede ser una gran cooperativa de producción y servicios que puede derivar más adelante en cooperativa de consumo, en hacer una federación de cooperativas y más allá hacer una confederación de cooperativas, llegar muy lejos. La cooperativa LF del Centro tiene un futuro enorme.
empieza con una infraestructura muy poderosa y falta ver cómo se utiliza eso con la mano de obra del sindicato, que bien manejada esa infraestructura puede dar chamba a los 14,500 y más, siempre que sea bien manejada. Yo creo particularmente que hay una idea clara de qué es la cooperativa y cómo debe de funcionar. Ya se acerca el momento, se está acercando ese momento en donde hay que hacer ese tipo de definiciones para diferenciar las actividades, pero que no se contrapongan, que no choquen, que al revés sea una simbiosis, que la cooperativa no pueda vivir sin el sindicato y el sindicato no pueda vivir sin la cooperativa, que se nutran mutuamente en una relación simbiótica y que sea para bien. ¿Hay futuro? Sí. ¿Enorme? Sí. Yo lo veo enorme, porque lo acabo de ver el viernes que se entregó Alameda para generar 7 megawatts. Oye, esa planta la habían inundado, la habían echado a perder los contratistas de CFE, no servía para más que nada, y en 9 veces la levantaron los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, y vieras qué bonita quedó, qué bien, qué limpia, qué eficiencia, qué bruto, está manejando perfectamente, está trabajando a todo lo que da de manera muy eficiente. Esa es la esperanza que yo tengo de ese sindicato, un sindicato que hoy en su tiempo manejamos eso y más. He comentado que el sindicato puede manejarse bien como cooperativa, haciendo las diferenciaciones adecuadas, porque en más de un sentido las fábricas, talleres, etcétera, funcionaron casi como una cooperativa. Yo he puesto aquí el ejemplo del taller de estructuras, en donde el representante de la empresa de Luz Fuerza, créeme que estaba casi de nombre, porque quienes realmente levantaron el taller, la fábrica de estructuras, que llegó a producir 10,000 toneladas métricas al año, con 3 turnos, con más de 1,000 trabajadores, fue el sindicato, fueron los ingenieros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Eran ingenieros sindicalizados con una capacidad tremenda, con una alta calificación de su saber obrero. Eso, la verdad es que ya no representa un problema. Esto de Alameda casi funcionó como funcionábamos en aquel entonces. Era el sindicato el que levantaba las cosas. Aquí, Alameda, la levantaron los ingenieros sin jefes, sin capataces, sin miembro de confianza de la empresa, de ninguna empresa. Aquí se demostró en Alameda que el sindicato fue su propio jefe y que los ingenieros resolvieron eso de una manera eficiente, muy eficaz, con una gran inteligencia, con un saber obrero profundo, y créanme que habían de ver, quedó impecable esa, y así pueden quedar todas las plantas que le dieron al sindicato, y así puede quedar el país si se lo dejan al ESME. Bien dicho, César. Bien dicho, porque el reto es ese precisamente, acuérdate cuando el decreto, pues a los que se las hacía responsables del quebranto de la empresa, pues eran los trabajadores, ¿verdad? Cuando era todo lo contrario, ¿no? Ni siquiera había materiales para poder echar a andar las plantas generadoras, y aún así se hacía por la propia capacidad de esa mano de obra calificada que tanto se dice, ¿no? Ahora el reto es ese. Y yo creo que tenemos
muchísimos elementos y muchísima mano de obra como para demostrar que una empresa, ya sea mercantil o cooperativa, y hasta el mismo sindicato, pueden ser muy exitosos, César. Así es, Toño. Pues mira, yo la verdad es que siento mucha emoción cuando hablo de ese sindicato histórico, porque ese sindicato fue el que levantó a Luz y Fuerza del Centro. Yo he comentado aquí que cuando se nacionalizó la industria eléctrica, quien electrificó las colonias proletarias, quien le dio luz al 97% de toda la zona de Luz y Fuerza del Centro, fue el SME. Nos manejamos en construcción sin jefes, créanmelo. Y llegó el momento en que los jefes funcionaban casi preguntándole a los del SME como, ¿qué sigue? Y nosotros nos manejamos excelente. Bueno, construcción llegó a ser casi una Luz y Fuerza del Centro 2. Ya parecía una propia empresa. Construcción era una empresa enorme, gigante, con muchos talleres y fábricas y todo, que producía en los talleres y en las fábricas todo lo que se necesitaba para electrificar: postes, transformadores, medidores, etcétera. Fue algo genial, y yo creo que por eso la iniciativa privada no nos quiere, porque pues le estorbamos. No nos quieren porque somos una competencia muy fuerte y ellos no pueden contra esa mano de obra calificada. Se dice que es como un cliché, pero no es cierto. Sí somos una mano de obra calificada, y pongo como muestra la planta de Alameda, que quedó muy bien después de trabajar 9 meses los compañeros sin ningún patrón a la vista. Así es, qué orgullo la verdad, César, que se haya visto todo eso a través de los medios como de Radio SME, que estuvo ahí presente, y que pueden constatar en los videos a través de la página del propio sindicato. Todo lo que tú estás diciendo ahí se ve claramente. Yo quiero hacer aquí un pequeño paréntesis, César, porque dentro de este esquema hay un contrato colectivo de trabajo suscrito entre ambas partes, que es la generadora Fénix, en este caso filial de Motengil, y el propio Sindicato Mexicano de Electricidad, a través de la representación del secretario general, como parte de este lado sindical. El asunto es hace días se anunció que se hacía una asamblea para ver la cuestión contractual nuevamente en cuanto a los salarios, ¿no? Dentro de esa asamblea se dio un documento en el que se emplaza a huelga a la empresa. Hubo varias críticas en los medios, como las redes sociales, ¿no?, de que por qué se emplazaba una huelga a una empresa que era parte del sindicato propiamente dicho, como se ha dicho que tiene una participación. Yo te quiero decir, César, que dentro de las cuestiones sociales y del derecho social y el derecho del trabajo hay 3 pilares fundamentales, que son el derecho de huelga, los sindicatos y el contrato colectivo de trabajo. ¿A qué obedece este acto, César, de decir vamos a emplazar a huelga? A reivindicar uno de esos pilares institucionales dentro de nuestro derecho social. No podemos nosotros hacer o dar ejemplo malo de llevar un contrato colectivo sin un emplazamiento. Es correcto. Sí, yo creo que es una relación normal, obrero-patronal. El sindicato, que ya dijimos que somos 35,000, así es, tiene un contrato colectivo. No son esos 541, es el sindicato.
Es correcto. en su conjunto, y el sindicato en su conjunto aprueba que o nos da 6% o nos vamos a la huelga. Y ya entra el proceso de negociación, como siempre. Claro, no se va a formar una legislativa como en los buenos tiempos, pero sí puede que haya una comisión económica que analice junto con los patrones qué posibilidades hay de que aumente ese 6% a los salarios, o nos ponemos de acuerdo y negociamos 3.5 o X, lo que sea, ¿no? Sí. Pero está en su derecho el sindicato de aplicar lo que la ley le permite, emplazar a huelga, luchar por el beneficio de sus agremiados, etcétera, etcétera. ¿Qué va a hacer Generadora Fénix? Pues yo creo que se va a poner a negociar, porque además hay muy buenos términos. Ya lo vimos en Alameda. Así es, César. Y Ahí no hay estuvo. que olvidar que hay una parte mayoritaria que se llama Mota Angel, ¿verdad? No solamente es la parte proporcional de 49, sino que hay que negociar con ese otro 51. Sí, pero hay una relación obrero-patronal y el sindicato como tal está aplicando, no creo que esa parte del 49, sino está aplicando un derecho que va más allá. Así es. Sí, simplemente Y reivindicando emplazo a esa. huelga y reivindico mi derecho social, Así es. ¿no? a la huelga, el derecho de huelga, el derecho de revisión contractual, etcétera, etcétera. Yo creo que en ese sentido habrá que esperar que resuelve Marco Ramírez, el representante de Fénix, director ¿no? general. De Generadora Fénix, y esperemos que haya buenos términos. Ya estamos por irnos, Toño. Quiero hacer solamente un comentario acerca de lo que yo creo que está pasando en el país en relación con las pensiones, las jubilaciones, etcétera. Hay 12 millones de adultos mayores en el país. Es un 10% de la población total. El último intercenso del INEGI habla de 121 millones de habitantes en todo el país. El 10% somos 12 millones de adultos mayores. Dentro de los adultos mayores hay 4.053.052 jubilados, pensionados o con un haber de retiro. La gran mayoría, el porcentaje mayor, es del Seguro Social, que tiene jubilados y además pensionados. El ISSSTE tiene 1 millón. Pero hay habemos menos de 400,000 que estamos en Pemex, en CFE, en Luz y Fuerza, en las universidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y los militares que están en retiro. De tal suerte que de 12 millones, 4 millones están protegidos. Es una tercera parte. Eso es dramático. Las otras 2/3 partes son 8 millones de adultos mayores que están desprotegidos en materia de pensiones, en materia de jubilaciones, pero más allá, en materia de seguridad social. Ese es un problema grave del país que debemos resolver. Ahí la Confederación tiene una tarea muy, muy importante. ¿Qué hacer? Aparte de que ayer oí con agrado que mi amigo Carlos Magariño dijo que se va a luchar desde la Confederación por la nacionalización de las AFORE, debemos de ver la posibilidad de que estas figuras jurídicas, adulto mayor, pensionado, jubilado, en retiro, en relación con los militares en retiro, deben ser elevadas a rango constitucional para que dentro de la Constitución sean sujetos de derecho de protección constitucional en ese derecho social del que tú hablas. Eso es muy importante. ¿Qué pasa
con la población económicamente activa. Hay 53 millones de trabajadores, pero dentro de esa población económicamente activa, de esos 53 millones, hay más de 30 millones que están en la economía informal, es decir, están desprotegidos. Solamente tienen estabilidad laboral, ingreso estable, 20 millones, vamos a redondearlo. De 50 millones, 30 están fuera y 20 están con estabilidad laboral y con ingreso estable. Esos 20 millones representan una tajadota para las Afore. Así. Creo que toda la política que están haciendo ahora en los periódicos desde hace un buen rato es encaminada por el sector financiero nacional e internacional a traerse esa tajada de 20 millones que se vengan a las Afore. Quieren que ya el gobierno se desafane de su obligación de ese pasivo laboral, porque son 20 millones que en un futuro cercano o mediano el gobierno va a tener que pagar esas jubilaciones y esas pensiones de 20 millones. O sea, yo particularmente creo, a lo mejor me consuelo, pensando que no les importamos los 4 millones que estamos actualmente jubilados, pensionados o en retiro. No, las grandes corporaciones financieras vienen por el pastelote grandote, los 20 millones, que son los jóvenes que están trabajando ahorita y que muchos ya están en las Afore, ya están ahí como carne de cañón de los bancos a través de las Afore y CIEFORE. Y esos 20 millones que todavía son un compromiso, son un pasivo laboral del gobierno, dice la OCDE. Fíjense qué generoso el ángel de la dependencia le dijo al gobierno: yo te quito esa carga, pásamela para acá. Esa es la estrategia, que todo se vaya a los bancos, porque ellos quieren manejar, oye, son miles de millones de pesos. Entonces el gobierno dice: pues sí, está bien, me quitas esa carga, va, te los dejo. Y entonces, en medio de ese gobierno irresponsable y de ese sector financiero, está como un sándwich aplastado la clase obrera. Los nuevos jóvenes que, como Héctor Pimentel o como tú, ya pueden estar en alto riesgo de que todo su dinero se vaya a las Afore y que en un momento dado, de acuerdo con la ley del SAR, en un momento dado, cuando llegues a la Afore y le digas: vengo a retirarme, vengo a jubilarme, a pensionarme, la Afore te va a decir: espérate tantito, compadre, tienes que contratar los servicios de una aseguradora, y esa aseguradora te va a hacer un estudio actuarial y te va a decir: lástima, Margarito, todo el dinero que tú juntaste a lo largo de tu vida, ¿qué crees? No te alcanza. Pero como la ley del sistema de ahorro para el retiro obliga al gobierno a hacerse responsable del pago de la pensión mínima, que en la ley le llaman pensión mínima garantizada, es impresionante el tiro que se dio en el pie el Estado mexicano, porque le prestó el aparatito, el juguetito financiero durante 30 años a los bancos, y los bancos se hincharon de billete y al final le dicen: ¿qué crees, Estado mexicano? Los trabajadores no juntaron lo suficiente. Aquí está lo poco que juntaron, te lo retorno a ti y tú te encargas de la pensión mínima. Esa es la idea. Al final, todos los 20 millones que quedan pendientes de jubilarse van a quedar con la pensión mínima. Esa es la tirada. Entonces, están trabajando para acabar con
contratación colectiva con la pensión y todo, y dejarla en una vulgar pensión mínima, que ahora le llaman pensión universal, y que está pendiente, congelada ahí en el Senado de la República. Esta ley de la pensión universal y del seguro de desempleo, ahí contiene, si ustedes la leen, toda esta perversidad. Ya la aprobaron el 19 de marzo de 2014 en la Cámara de Diputados. Se la mandaron al Senado y en el Senado está congelada. Pero yo les puedo apostar que no tardan en descongelarla, porque ya Gurría Ordóñez, el ángel de la dependencia, ya está dando instrucciones. Ve tú a saber, o como decía mi tía, da tú a saber, si ya José Antonio, tu tocayo Mid Curibreña, el nuevo de Hacienda, ya está en esa órbita, y resulta que ya van a hacer la reforma a la universalidad de la salud y a la pensión universal, metiendo estas ideas. ¿Qué futuro le espera a los compañeros? Un futuro negro, una pensión mínima garantizada. Ahorita son 2,100 y pico, cuando pudiste haber logrado, de acuerdo con la actual ley del Seguro Social, que son 25 salarios mínimos, 53,000 pesos al mes. Pero fíjate cómo la estrategia financiera va a derivarse hacia ese atraco en tus narices, en complicidad con el gobierno. Y el gobierno y la OCDE, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, están despojándote de un derecho a vivir con dignidad. Ese es el problema. La Confederación, lo dijo ayer Carlitos, tiene que luchar por la nacionalización de las AFORE, por la derogación de esa ley que se aprobó en la Cámara de Diputados, impedir que se apruebe en el Senado, y porque se eleven a rango constitucional estas figuras de adulto mayor, jubilado, pensionado y en retiro. Así es, César, gran tarea. Nos espera, ¿verdad? Porque yo creo que tú también tienes que estar ahí atento y militando. No, la SOR eres tú, yo, bye. Mira, César, yo creo que todo esto obedece, como siempre, a esa voracidad, ¿no? Sobre todo ahora de los bancos, ¿no? En este tema de las AFORES. Por ahí en la COFESE hay un juicio pendiente de el monopolio, ¿no? De estos bancos y de estas AFORES, por esas prácticas monopólicas absolutas, ¿no? Ahí hay un pendiente, todavía no termina el juicio. Esta relación con el Poder Legislativo la tenemos que abrir, tenemos que hacer ahí como cabildeo, ¿no? Que le llaman, pero este es cabildeo de buena fe, no, no el otro. Claro. Y tenemos también que, tengo entendido, ya hay una elaboración de una propuesta ahí de iniciativa, y hay otra propuesta también, no la puedo dar a conocer yo, pero que se está trabajando muy duro en ella, en la defensa de todo esto, que es el tema de jubilaciones. El caso que siempre nos remiten a nosotros es el de Chile, ¿no? Y en Chile acaba de haber una serie de manifestaciones tremendas, porque resulta que lo que va a pasar aquí en el 2030, ellos ya lo están padeciendo, que es recibir al fondo al final de tu jubilación y aportando ese dinero a la AFORE, que allá le llaman de otra forma, solamente recibes el 20% de tu último salario. Condiciones que te alcanzan para... Tú dices la frase para vivir dignamente, y yo la complementaría con decir para vivir y morir dignamente. Es correcto. Así es que nosotros estamos ya preparándonos, ya en las instalaciones nuevas, bueno, a retomar las instalaciones propias de la Confederación, que es en Versalles 61, segundo piso. Ahí van a estar ya nuestras oficinas, y digo nuestras porque formo parte del equipo, y ahí vamos a recibir a todos los compañeros que se quieran agregar a esta confederación y hacer la defensa de estos derechos.
Yo te mencionaba hace rato como esa parte importante estatutaria en la que el sindicato sí tiene una representación ante autoridades, ante todas las autoridades de este grupo, ¿no? También habría que hacer ahí un énfasis en las demás organizaciones sindicales en las que pues, se inserte también una representación y formar una verdadera coalición, ¿no? O una cuestión así más grande para poder hacer frente a esto que tarde que temprano se va a venir, César. Es correcto. Fíjate que yo soy miembro activo de la Confederación. Así es. Todos los jubilados del ESME acordamos en una asamblea de pactos el 12 de septiembre del 2006, un poco antes de que se constituyera la Confederación, en donde por acuerdo de esa asamblea de pactos, todo el sindicato forma parte de la Confederación. Falta eso que tú mencionas, un proceso de afiliación, de credencialización, etcétera, para que todos con nuestra credencial en mano podamos militar en la Confederación, aportar alguna cuota, ¿no? Así sea mínima, pero una cuota que le dé cierta autonomía financiera a la Confederación. Es muy interesante lo que están planteando. Me da gusto que la Confederación esté ahí reorganizándose. Me da gusto que estés ahí. Y bueno, hay muchas cosas más que podríamos comentar. Yo creo que lo vamos a dejar para otro programa, sí. Pero pues ya estamos de salida. Ya te diré, Toño, agradeciéndote que hayas venido, y te diré, como decía Aristegui, ¿con qué te despides? Pues nos despedimos con un buen sabor, César, con esa esperanza romántica que planteamos aquí, en el que debe prevalecer ese derecho social, porque dentro del derecho social también está el cooperativismo. Con eso me quedo, César. Correcto, ¿no? Pues ahí está todo un reto para el sindicato. Bueno, pues agradeciéndole desde luego enormemente a Héctor Pimentel el apoyo que nos dio para este programa, y pues ya saben, un saludo a mis amigos, a Carlitos Porrúa, a Armando Ortiz Beas, a Raúl Álvarez Garín, donde quiera que estén, a todas sus bandas. Y bueno, a mis amigos Gustavo Berti Zamorano y a su hijo Gustavo, y desde luego a mis amigos del archivo, a Raúl Aguilar, a su hijo Armando, a su esposa Yossi, al bebé de la Resistencia, que nació el 4 de junio de hace 2 años, y ahí anda con el puño en el zócalo y dice, aquí se ve en su lengua infantil la fuerza del ESME. Me encanta ese muchacho, Armando Sebastián. Y entonces, pues a mi amigo, qué gusto de volverte a ver. Como decía Juan Gabriel, no era Juan Gabriel, era Rigo, creo, ¿no? Era sí, era otro. Qué gusto de volverte a ver. Así es, esa. Bueno, Esteban Ortega, a Carlita, a Ángeles, a las González, a Rosy, un saludo a don Jesús, y a las González de Versalles 61, precisamente, Lupito, un saludo a María Elena. Bueno, pues ya saben, me despido con este chistorete. Ya ven que luego entra la nostalgia en el matrimonio, en las parejas, y pues a veces con la presión del mundo de tanto tráfago, con tanto estrés, se va perdiendo un poco la relación de pareja, y el hombre luego descuida muchos aspectos en ese sentido, y la mujer le reclama a su esposo muy sutilmente y le dice:
viejo, hace tiempo que no me tocas. Y le dice, ¿para qué, vieja? Pues si ya traigo llave. Muy bueno, César. Muchas gracias. Si me permiten. Perdón. Por último, nada más antes. Antes, como dicen por los favor. de la... Sí, tiempo. Cente. Por último, y disculpen por la interrupción. Yo quiero hacer una invitación, César, si me lo permiten, para que los que nos escuchan, que sean jubilados, los interesados en la pensión y demás, visiten la página web de la Confederación. La página es www.Confederación Jubilados y Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana AC. También tenemos presencia en las redes sociales a través de Facebook, también se busca con esas Confederación Nacional de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, y nos pueden visitar en las dos. Estamos para brindarles toda la atención. Contamos nuestras oficinas en Versalles, segundo piso, en un horario de 9 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Excelente, pues ya quedó ahí. Gracias, Héctor, que diste chance de poder enviar este mensaje. Gracias, Héctor, nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Hasta luego. Por el día de hoy guardaremos las cananas, los cañones, las carabinas 30-30. Hasta la próxima semana, cuando volvamos a quemar la pólvora en la revolución de las canas.